Está grabando. Mercedes, como te decía, esto es un ambiente familiar. Esto es una conversación que pasa en mi casa usualmente. Bueno, más bien la casa de mi mamá y la casa de Eduardo. Esto pasa usualmente en una de las salas cada vez que mi hermano y yo llegamos. Y lo que pasa es que nos sentamos a hablar de temas varios. Y Sí, usualmente llegan unos temas súper importantes a la mesa y uno de esos es cómo nosotros nos mantenemos optimistas frente a nuestra ciudad, frente a nuestra vida, frente a nuestro departamento y sobre todo frente a nuestra región. Y hace unos meses mi hermano tuvo esa idea de por qué no ponemos todo esto en un espacio y que la gente de pronto lo pueda utilizar también como ese espíritu de optimismo. qué Y lindo. queremos tener unos invitados prioritariamente de Popayán, del Cauca, de nuestra región, para empezar a indagar qué es lo que pasa y por qué esas conversaciones que nosotros tenemos se convierten no de 10 minutos, sino de 3 horas, 4 horas y la tenemos con mucha gente. Y creemos que pues vale la pena expandirlo a otros círculos y más aún traer historias, no solo de si la gente le fue bien o le fue mal, pero traer historias que sumen a la conversación. Sí, Y por eso pues te invitamos a ti. ¿Listo? muchísimas gracias por la invitación. De Entonces, nuevo, para iniciar, queremos saber quién es Mercedes Quintero. Queremos saber un poquito de ti, de pronto para la audiencia que no te conoce, que no sabe quién eres, y de pronto por ahí empezamos. ¿Te parece? De nuevo, esto es familiar, no va a haber protocolo, no es webinar, de pronto no hay izada de bandera, ni mucho menos, pero sí queremos mantener, pues, como ese hilo conductor. yo parto siempre bueno, gracias por la invitación. A mí me pone muy contenta estar con ustedes aquí hablando y entrar un poquito al sofá de su casa también y sentarme a tomar esos chocolates de Laurita. Y tener aquí al ingeniero Rojas, que es una persona que admiramos un montón aquí en Popayán y bueno, quiero que lo sepa también. Gracias. Em, ¿Quién es Mercedes? A mí me gusta partir como desde una definición un poco más filosófica y creo que las personas no somos, sino que estamos siendo. Y creo que vamos cambiando en la medida que vamos cambiando con los años, que va pasando el tiempo. Creo que las personas que conocemos hoy no somos las mismas que empezamos a partir mañana, pero para contarles un poco de mi origen y contarles un poco algo, digamos, de lo que he hecho con mi vida. Mercedes nace en Bolívar, Cauca, en el 87. Los 40 me están respirando aquí en la nuca, ya casi. Em, Estudié hasta los 8 años en Bolívar, una parte en un corregimiento que se llama San José del Morro. Así que crecí, digamos que en la parte de mi infancia aprendí a montar bici en el campo. Tengo las rodillas peladas de tanto subirme a los árboles, de caerme en las rocas. Tenía descansos de 1 hora porque las profesoras paraban 1 hora y nosotros íbamos a nuestras casas, a la casa de mis abuelos, a tomar café con platanito asado. Y mi vida cambió rotundamente cuando me vine a vivir a Popayán, más o menos a mis 8 o 9 años. Pero soy una firme creyente de que la raíz que nosotros tenemos son lo que nos hace diferente y lo que nos hace personas. Así que pienso que estar conectados a nuestra raíz es sumamente importante para nuestras vidas y para las vidas de la sociedad. De profesión, estudié desarrollo de software, ingeniería de sistemas, he hecho alguno que otro posgrado, he estudiado en escuelas de negocios bien relevantes aquí en Colombia, y monté una empresa hace algunos años. Monté una empresa aquí en Popayán, que en este momento tiene 40 personas. Perdón, voy a tomar agüita. Tranquila. Em, la empresa se llama Qualitas. Y digamos que quería ser mi propia jefe y en algún punto fui mi propia esclava, pero de repente estar convencida de que tener un equipo de alto nivel te hace crecer y hace crecer también a los demás, hizo y marcó la diferencia en el crecimiento de la empresa. Eso Oye, más o menos. eso, yo creo que tienes
algo que nosotros siempre hablamos cuando llegamos a Popayán, y de pronto aquí mi hermano va a hacer mucho énfasis más adelante porque me lo conozco. em, Pero mi mamá, cuando estábamos haciendo este ejercicio de, bueno, empecemos la conversación de explorar quién viene del Cauca, que tiene iniciativa no solo de empresas, sino iniciativas en general, tu nombre sonó muchas veces, muchas veces. Y una de las características que salía era que tú de alguna manera tienes ese llamado a crear, ese llamado a liderar, a involucrarte. Inclusive hay una historia muy bonita que a veces mi mamá nos dice como es que los patojos y las personas de Popayán somos así, las personas del Cauca también somos así del suroccidente, y es que siempre nos lanzamos y nos aventuramos y queremos más y que de alguna manera, por lo que hemos escuchado, ese es tu reflejo. Y quiero saber de dónde viene esa iniciativa tuya o esa energía por hacer cosas. Yo no sé. Mira que es una pregunta que yo también me he hecho, pero pues yo supongo que tiene que ver mucho con mi familia, con mis ancestros. Mi tío mayor, el hijo mayor de mis abuelos maternos, él, no sé, él se vino a estudiar medicina a Popayán más o menos a sus 20 y punta de años, porque creo que en ese entonces algunas personas iniciaban un poquito más tarde la carrera. Em, pero es un hombre que creo que marcó la iniciativa del resto de su familia, ¿sí? Ya. Él volvía a limpiarle los potreros al abuelo para recoger plata y devolverse a Popayán cuando podía estudiar. Y fue el primer profesional que hubo en la familia. Si de profesiones se trata, ¿cierto? Mi abuelo era un hombre muy lector, mi bisabuelo era materno, era un hombre muy lector, tanto Sí. así que muchos políticos, a pesar de que mi bisabuelito no ha terminado, yo creo que tercero o cuarto de primaria, iban y le preguntaban cosas, Todo le esto en daban Bolívar. pues, todo eso en el morro, que es a Okey. 30 minutos de Bolívar, súper adentro, que yo no entiendo por qué Simón Bolívar fue por allá. Estaba preguntando este montón de curvas. Pero si lo pensás a caballo, era mucho más fácil subir de Pasto. Entonces, y desde el Ecuador, claro. Entonces, creo que viene un poco como desde allá, un poco indagando, porque esa pregunta me la hice mucho tiempo. Entonces empecé a entenderlo. Y luego mi papá, que estudió, ay, ¿cómo es que se llama esto que estudian para la política? Arte, ¿Ciencias Ciencia política. políticas? no, no. El papá se puso a estudiar administración pública Administración pública. y terminó trabajando en su finca, haciendo, no es por hacer publicidad ni mucho menos, pero se ganó el premio a la mejor finca del país hace como 20 años haciendo abonos orgánicos. Y sí, entonces son cosas que vos decís, no, no es que no sé de dónde venga, tal vez sí, pero no me había puesto a analizar mucho de dónde nacía. Y mi mamá es una mujer que también salió a los 16 años del pueblo del Morro, allá solamente había hasta noveno y se vino acá a estudiar al INEM, el colegio, a pagarse su estudio y a trabajar en tiendas para pagarse el estudio. Entonces creo que ha sido una familia como muy resiliente en medio de todo. Creo que Y tú crees que eso viene como de algo del campo de Bolívar, que algo que crece allá como esas ganas, pues o yo por qué estoy nació eso? convencida que sí, porque mira que miren que en Bolívar hay muy buenos profesionales, conozco un montón y mucho músico y mucho pintor. Yo no sé si ustedes han visto los globos de Bolívar. Esto se convirtió en una conversación de mi pueblo, No, que me encanta. Eh, no los he No. visto. No los he visto. ¿Cuáles? ¿Ustedes los Practicar han los visto? globos Yo de no los he Bolívar visto. es una locura. Tenemos un Guinness Los globos los hacen con papelillo. ¿Se acuerdan del papelillo con el que le empacan los regalos Sí, de Navidad? sí. Hay globos de 1000 pliegos, 4000 pliegos. Y Facebook no me deja mentir, y Google tampoco. Si ustedes buscan, van a ver los Vamos a globos. buscarlo. Y tengo un Ajá. libro se llama ¿Dónde fue a aclarar ese globito? Que lo escribió un amigo de Bolívar. Entonces, es un montón de cosas. Y no sé si saben, pero Augusto Rivera es de Bolívar. Ah, Augusto Ah, Rivera. Ujú, el pintor. Augusto Rivera es de Y Bolívar. hay Felipe. un mural en el edificio de la Universidad del Cauca. Ujú. Exactamente, él es de Bolívar. Y Felipe Quintero, el poeta, no sé si Ujú. lo tengan referenciado no, también. yo no lo tengo referenciado. ¿Y Ticas, vos lo Felipe conoces? Quintero, sí, sí lo conozco.
Es profesor de la universidad. Así es. Ujú. Mercedes, los ingenieros generalmente no nos distinguimos mucho por acercarnos a dos temas que yo veo en ti. Empezaste por decir más filosóficamente me defino como alguien que se está haciendo, no que ha sido. O sea que la filosofía no es una cosa muy común entre los que nos dedicamos a la ingeniería. Y lo otro, la escritura. Tienes un blog. Ahora veo que de familia sale toda esta inquietud, pero ¿cómo ha sido esa combinación? ¿Cómo ha sido ese camino de llegar desde el desarrollo del software, las pruebas, que además es un tema dentro del software todavía mucho más árido, si quisiera yo plantearlo, de los que menos gusto la gente le saca, Eso, eh, para combinarlo ahora con filosofía, liderazgo, negocios y escritura? qué preguntota, Inge. Em, y yo creo que para liderar, en últimas, hacer una empresa, independientemente en el sector en el que estemos, requiere liderazgo y el liderazgo implica conocerse mucho a sí mismo, ¿no? Creo que hace parte de la evolución de nosotros mismos, conectarnos con nosotros y ese encuentro con nosotros no es muy simpático a veces. No es tan fácil de lograr. Y me parece que es importante. A mí me gustó mucho de leer desde que era niña. Mi mamá estudió bibliotecología, no bibliotecaria, porque se me ofende la señora. Mucho cuidado, no es lo mismo. Ella estudió bibliotecología en la Universidad del Quindío, y creo que me dejó un gusto lindo por la lectura. Y tengo familia, también por parte de mi mamá, que es una familia como muy romántica, creo yo, como muy de libros, como muy de esto del arte, muy de música. Mi mamá siempre estuvo rodeada de amigos así, entonces eso me generó como curiosidades al respecto y marcaron mi vida bastante, marcaron mi vida de una manera bien importante. em, entonces creo que hace parte también del camino que uno recorre al conocerse. Y me ha gustado escribir desde chiquita, solamente que creo que no lo hago tan bien, entonces nunca me había lanzado a hacer algo y mi mamá siempre me decía, dile a Felipe que te edite cosas y a mí me daba como pena. Así que haberme animado a poner algo en el blog fue un reto para mí, como Ok. mostrarme mucho. Pero Ujú. programas. Estudié desarrollo de software, aprendí a programar, claro. Tiene mucho de escribir la programación, creo yo. No programo, Bueno, pero porque escribes o no código. sé. Y sabes que Bueno, era, ahora con la inteligencia artificial que ya necesitan es solo ver, lo pueden dictar, no sé si vieron ayer, pero Es una ayer forma, sale, es una forma de escribir, pero muy esquemática, claro, muy centrada en una forma de hacerlo. Por lo claro, tanto, si uno lo compara con la literatura, sería muy cuadriculado la de forma en que acuerdo. los ingenieros escribimos. a mí me surge una pregunta que quiero hacérsela a todos ustedes a ver qué opinan, porque miren que hay una relación con el Cauca Popayán, y creo que específicamente lo que somos nosotros, y es que mucha de nuestra fortaleza está en el conocimiento, el conocimiento de, digamos, ciencias, Sí, sobre todo desarrollo de software, ingeniería electrónica, pero al mismo tiempo, detrás de eso hay, al parecer, me imagino yo lo que estoy viendo, hay una, hay una fortaleza innata que de pronto nosotros no queremos resaltar en nuestra región y es la de las artes, la de las ciencias humanas, la de sí. pronto la música. Y detrás de todo buen ingeniero siempre hay una sensibilidad. No sé si de pronto, Mercedes, eso tú lo has visto solo en ti, porque tu familia, claro está, con lo que me estás contando, pero de pronto en tus compañeros, en ese grupo de gente que está alrededor tuyo, también empresarios que son pues, de Popayán o del Cauca, que también tienen esa doble sensibilidad, ¿no? Son muy buenos ingenieros, pero al mismo tiempo tienen esa sensibilidad hacia lo artístico. ¿Y usted qué opina? Porque, o Laurita, ¿has visto ingenieros músicos un montón?
para mí como la música es tan matemática, ahí están los luchos. La Ah, los música tiene luchos mucho que ver con física. son músicos. Hay Padre, bastantes estás en músicos mute. en el ámbito de ingeniería. Y lo que pasa es que hay bastantes nariñenses que vienen a estudiar ingeniería y los nariñenses son muy musicales. como Allá hay musical. una vena que no es propiamente del Cauca. Mm. No, y yo Interesante. conocí hace unos años que trabajé en Cali y ahorita me estoy acordando de este amigo que vive, él es de Charalá y él tocaba música, instrumentos de viento, era Wow. saxofonista Imagínate, y era mezcla. ingeniero. Sí, No, yo quiero, oyéndote y mirándote, yo digo, veo una mujer muy pujante y me pregunto, ¿cómo hace una mujer que es tan joven eh, para vivir todos estos roles de la mujer? Que a ratos también nos llenan todas estas, este manejo de todas estas épocas de la vida como mujer que nosotros tenemos alrededor de ser profesional, ser buena mamá, ser buena pareja, ser de todo, y cómo manejar todos estos miedos y todas estas angustias que a ratos tenemos las mujeres con el deseo de cubrir muchas cosas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hace una mujer y cómo le dirías tú a compartir a tus amigas cómo puedo lograr uno tener este equilibrio en la vida? ¿Cómo hace uno? Laurita, mira que, pues no sé si ustedes lo han visto, pero yo creo que cuando no estamos solitas o cuando nosotras no nos creemos las dueñas de la solución, creo que es un poquito más fácil, porque nosotros nos hemos llenado de cargas, ¿no? De que el conducir la familia, responsabilidad mía, que la casa esté bien, responsabilidad mía, que la empresa que monté esté bien, responsabilidad mía. Y creo que cuando nosotros nos rodeamos de personas que nos sacan de que esa responsabilidad es mía y es un tema compartido, em, cambia un poco. Pero aún así, hay temas, sobre todo en nuestra área, que es un tema bastante adolescentista, o sea, bastante guiado por hombres. Digamos que en general el mundo ha sido un mundo bastante patriarcal. A veces nosotras nos fuimos como al extremo de saquemos a los hombres totalmente de todo, porque no me sirve, porque no, y pienso que Laura eso no es Espinosa de así. la Pava. Creo que por el contrario, hacer que esto sea radicalmente femenino también nos afecta a nosotras mismas, porque nosotras nos ponemos cargas que podemos empezar a compartir con otras mujeres o con otros hombres. Entonces me parece un poco que es abrirse a entender que no siempre tenemos que hacer las cosas solas. Yo me leía en estos, hace mucho tiempo, en realidad lo leí. Hay un libro que se llama El cuidado del alma, que es de un psiquiatra, no, de un psicólogo, psicoanalista, es junguiano, y se llama Thomas More. Y él cuenta en una de sus capítulos que una mujer fue a terapia y esta mujer le decía que estaba cansada porque quería ser independiente y que estaba súper cansada de depender de otras personas. Y él lo que decía es, yo no te puedo quitar la independencia porque quitarte cosas tuyas es quitarte algo que te hace ser diferente, que te hace ser tú. Y la pregunta que él le lanzaba tenía mucho que ver con que, ¿qué significa para ti independencia? Porque esa misma búsqueda de la independencia la hacía sufrir. Y en últimas, la conclusión era, todos dependemos de todos. Es decir, nosotros estamos dependiendo del que hizo este software para que nos podamos sentar aquí y conversar un poquito. Entonces, para nosotras como mujeres también entender que somos seres dependientes, interdependientes el uno del otro, creo que nos quita un montón de cargas, Laurita. Y también pelear un poquito con nuestros egos y saber que el ego bueno o malo hace parte de nosotros. En últimas, más allá de lo feminista o lo machista, creo que tiene mucho que ver con la forma como nosotros nos concebimos y nos interrelacionamos con los demás.
¿sabes? Me gusta. Eh, Yo voy a sacar mi lado economista y a estudié ver, economía, pero pues no lo ejerzo mucho. Y hay unas reflexiones que uno cuando se pone a pensar por qué yo, por ejemplo, tomo con tranquilidad de una botella con agua, ¿no? Sí, no sé ni quién la hizo, de dónde viene, cómo la produjeron, no sé nada del que la hizo, pero yo confío y confío también en donde vivo, confío en como tú dices, en el creador de este software. Creo que ese concepto nunca lo había visto desde la perspectiva como del rol de la mujer. Me parece súper valioso. Hay un dicho en Colombia que creo que lo escucho mucho y es como, eso viene de casa o eso se arregla en la casa. mm, Porque yo creo que nosotros tenemos esta concepción de que todo se hace en la casa y lo hacemos solos, ¿no? Como que tu hijo no, vaya que tu hijo te lo vaya a educar medianamente el vecino o el taxista o el portero o el profe, todo el mundo como que se alerta. Y me encanta pensar que al final nos necesitamos, ¿no? O sea, nos necesitamos para estar en comunidad. Estás en tu mute, mami, ma. Laurita, estás con, Perdóname, estoy en mute. Ya. Eh, otra vez, Laurita. Me gusta esta reflexión porque pienso que es algo que queremos en Cauca, ¿no? Nos necesitamos entre todos. Y eso que tú dices, Mercedes, de yo necesito entender que no lo puedo hacer todo yo y tengo que compartir, tengo que creer en el otro, tengo que confiar en el otro. Y eso sí que pienso que es importante para el Cauca, ¿no? Para nuestra región, de alguna manera, y tú vienes de que una parte de la región bien importante, con una riqueza tan grande, y mira qué rico que todos los municipios han de tener unos potenciales gigantes. Entonces, si nosotros valoráramos un poco más eso de cada región, nos confiáramos un poco más, pues sería una cosa que nos ayudaría un poco más a mirar en lo que nos une que en lo que nos separa, ¿no? Eso me lleva a Sí. pensar. No, eso está buenísimo. Y ¿Sabes? yo me pongo a pensar, yo me hago algo a pensar, JD, que de pronto alguna vez lo hablamos nosotros y chévere que Mercedes no, nos cuente. Y es que yo estoy tratando de unir los puntos. Ujú. Y es esa sensibilidad de pronto de casi que familiar, con un deseo gigante de hacer cosas. Y además el componente que propone mi mamá, que es como de la mujer, ese rol. ¿Cómo se une todo al final y sigues siendo tú optimista para seguir saliendo adelante? Y te lo pongo de otra manera. Y es, con esa energía de participar, de liderar, de iniciativa, ¿cómo te has sentido tú de pronto en espacios que tú eres del Cauca, de Popayán, al mismo tiempo siendo mujer? ¿Cómo esa iniciativa la mantienes siempre con energía alta? ¿Cómo haces que eso siga retumbando como en los diferentes espacios? Wow. Hay momentos. Hay momentos donde estás súper convencido o súper convencida de que y que la energía está acá y de que llevar el nombre de lo que tienes importa, pero todos tenemos esa vocecita que al final nos dice a veces, no, no se puede, no, qué miedo, no, no me van a creer, pucha, cuando diga que venimos del Cauca. eh, Eso es algo que retumba ahí, pero me he llevado sorpresas bien agradables, muy agradables. Entonces creo que eso también me ha ayudado también un poquito para darme, cuando uno sale como que solito te haces el espaldarazo, o solito dices, wow, sí se pudo. ¿Y qué cara, ¿Tienes un qué cara te hacen ejemplo? cuando te dicen, sí, qué cara te hacen cuando dices que eres del Cauca? Pues mira que Sí, ahora sí. que me hacen esta pregunta, me acuerdo muchísimo una vez que fui por primera vez a un Andicom en Cartagena. Me acuerdo mucho que escribieron en un grupo de FedeSoft, estamos en tal parte. Entonces yo llegué a donde estaban los empresarios de FedeSoft, no conocía a nadie en ese entonces. Fue de las primeras veces que salía a mostrar mi empresa y a contar lo que estábamos haciendo. Y justamente me encontré a dos chicas que también iban de Popayán y habían hecho una app o algo así, creo que les dieron un premio y todo, y yo no me acuerdo quiénes son este par de mujeres.
Y me acuerdo mucho que una de ellas tenía un cuello ortopédico y se batió en un accidente y fue a exponer y todo con su cuello ortopédico. Les dieron un premio por esa aplicación y ellas contaron que era de Popayán. Entonces, cuando nos sentamos todos a conversar, era lo típico es, no puedo creer que todo eso pase en Popayán. Y la pregunta es, ¿por qué no? O sea, porque sí puedes creer que pase en Cali, porque sí puedes creer que pase en Medellín, pero ¿por qué no puedes creer que pase en Popayán? Entonces ya empiezas a contarles un poco más, ¿no? Mira, en Popayán está esta universidad, sí es una ciudad pequeña, pero, y hay mucho conflicto alrededor, pero no significa que no hagamos, que nos toca más difícil, sí. O sea, la cantidad de vuelos que yo he perdido desde acá, porque Avianca, porque una cosa, porque el paro, porque el cierre, son cosas que te ponen más retos que de pronto en otras ciudades no tienen. Eso me lleva a mí a una reflexión y es que esta es una región muy cargada de historia, Muchísimo. pero parece que usamos esa carga de historia en un sentido más negativo que positivo. Parece que añoramos más lo que fuimos que lo que podemos ser. Podemos ser. Ay, qué lindo eso. Y en ese sentido, creo que es muy importante que sobre todo los jóvenes empiecen a creer que no importa de dónde venimos, no importa tanto el lugar como el talento que hay que explotar y que hay la posibilidad de explotar. En los años 90 a mí me pasó lo mismo. Yo trabajé en una empresa en donde íbamos a hacer unos desarrollos y siempre decían lo mismo. Nos decían, ¿cómo así que eso se hace en Popayán? La gente tiene una idea de que Popayán solamente es del siglo XIX para atrás. Y nosotros tenemos que cambiar esa historia creyéndonosla. Sí. Y Y de escuchando los este momentos que podcast. hablaba, de los momentos que hablaba Mercedes ahora, hay que Ajá. creerse más a menudo. Mm, hay Es- que creerse más a menudo, sí, aunque a veces te ponen, uno mismo se mete mucho eso en la cabeza. Y lo que pasa es que también cuando empiezas a emprender, te das cuenta que vivir con el no es tu día a día. Entonces, como que de la nada ya tienes una resiliencia. Y a mí me pasó cuando hice la empresa, diciendo lo que dice el ingeniero, y es, cuando yo hice la empresa tenía 26 años o 27. Entonces no tenía mucho que perder si la empresa no funcionaba. Pero luego fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y es ahora funciona o funciona. Tengo mucho que perder en el sentido de que la empresa ya podría no funcionar y la mayor parte del talento está acá en Popayán, pero la mayor parte de mi gente está acá y muchos han crecido en la empresa. Y llegó un punto que, eso es muy chistoso cuando te dicen que la sangre llama a la sangre, un punto donde mucha gente era como de Bolívar y de Sucre. Yo decía, pero ¿esto qué está pasando? Casi todo el mundo como del sur del Cauca. Era muy chistoso, sí. Ya pasó, fue como una temporada, Ujú. pero, pero hay gente muy talentosa. Entonces no tienes que ir muy, muy lejos para trabajar con gente muy talentosa. Y eso mismo hace que uno se lo empiece a creer. Creo que eso no es natural, creo que son cosas que empiezan a pasar cuando empiezas a ver los resultados de algo, me parece a mí. Estábamos preparando, cuando nos estábamos preparando para esta conversación, vimos este tema que tuviste en Qualitas con los uruguayos, y escuchándote que te lo terminas creyendo, me imagino que es también por eso que motivas a que otros se lo crean, ¿no? Tanto así como unas personas que están bastante lejos de Colombia y bastante lejos del Cauca. No sé si nos Puede cuentas ser. un poquito de cómo motivaste a estos manes para que se montaran al barco, para que Y ya no creyeran estamos, ok, ok. primicia, ya no estamos juntos. Pero en el momento que sucedió, ay, ¿cómo sería? Fue muchas conversaciones. Fue muchas conversaciones, más o menos unos 2 años de conversaciones, creo yo. Eh, y el día que fui a mostrar la empresa, me acuerdo que lo que hice fue mostrar un mapa de Colombia. Pues la verdad fue que me puse súper catastrófica, les voy a decir la verdad. Mostré el Ajá. mapa de Colombia y mostré lo que eran las zonas rojas de Colombia.
Ah, Y luego les dije: "Ay, ahí está Popayán". Y luego les hablé como de lo bonito de Popayán, de las universidades, del talento, un poco de la historia, que fuimos capital, que ta, ta, ta. Me gusta mucho hablar de eso, porque me gusta la historia. Entonces, creo que vieron como lo que se había logrado con la empresa y encontramos que teníamos, sobre todo con Uruguay, un tema muy similar, digamos, de la forma de ser, como que encontramos valores muy parecidos y eso fue lo que nos conectó, un sistema de valores similar, porque ni siquiera vimos plata, ni siquiera vimos así, que cuánto vendes, que muéstrame cosas en términos de financieros, que es lo que uno debería hacer. No, cuando quiere comprar y vender, ujú. o cuando quiere fusionarse y otras cosas, que gano, que pierdo, cuánto, todo eso no pasó. Lo que nos conectó fue el sistema de valores y ahí fue cuando dijimos, pues ni muy ingenieros, más vale muy románticos todos. ¿Y qué tan optimistas eran ellos de la región? ¿Qué tanto afectaba a la región al final en esta situación? Porque me hablas de valores, pero no sé si también en el camino que fueron trabajando, en algún momento sentiste que se entusiasmaron al ver el potencial de la región. ¿Cómo describirías tal vez eso? Creo que sí, hubo mucho entusiasmo a partir de lo que podía pasar en el Cauca, y de cómo íbamos a empezar a conquistar y a poner banderitas en Colombia, ¿no? En bancos y a donde quisiéramos llegar con nuestras ventas. Eh, y creo que fue un poquito eso. Si hablamos de lo que se entusiasmó, creo que tuvo que ver mucho con eso. Luego es Buenísimo. que cuando tú lees las cosas de qué empresa ha salido bien después de que fusiona, creo que ni siquiera alcanza el Pareto el Sí, resultado. no es tan Sí, fácil. no, no, no está. No es tan fácil. Además, no. Pero yo veo que pues, soy una creyente firme del potencial del sector de la industria del software en nuestra región. Y entonces, ¿cómo crees tú que podemos visibilizar más eso? Es decir, todos sabemos que nos ven, sí, por las cosas malas, por todo esto, pero todo este potencial que tenemos y que muchos hemos venido trabajando para que se vea más, pero seguimos mirando que no nos identifican tanto porque somos esta región fuerte en estas tecnologías, sino por otras cosas. ¿Qué crees tú que nos hace falta? ¿Qué creerías tú que podemos hacer para que nos reconozcan más? Pues yo creo que lo que ustedes están haciendo es maravilloso para poder mostrar lo que está pasando en el departamento. Ujú, Y creo que ya no dependemos mucho de que lo haga un gobierno o no, hablando de gobernaciones y todo el asunto. ujú, Creo que tenemos todos los medios para hacerlo nosotros con nuestras propias manos. Este tipo de iniciativas, que tus hijos estén lejos, ujú. que vayan, investiguen, no sé qué, eso también hace que se visibilice nuestro departamento. Entonces creo que tener iniciativas como estas, apoyar nuestros propios emprendimientos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pregunta, yo antes de ir a empresas por fuera, les pregunto a mis compañeros, a los Luchos, a Julián, a Karen, venga, ¿cómo solucionó? Venga, ¿qué hizo? Vamos juntos a tal parte, vamos juntos a tal otra. Creo que trabajo Ujú. mucho de comunidad, de las personas que tenemos algo por hacer, digamos, en el sentido de crear empresa, lo que nos hemos puesto, ¿no? Estar juntos. Para mí el estar juntos y el compartir los conocimientos es súper importante. Yo, yo tengo una pregunta Merced, tal vez aquí para, sigue, Andy. d- yo tengo aquí una pregunta para nuestro equipo de ingeniero de hoy. Que es Mercedes o Eduardo. Este tema de Open Cloud que nació en Austria. Ah, Austria, sí. que yo, a mí me he entusiasmado últimamente mucho con el AI, pero no soy ni ingeniero ni experto. Pero Austria nunca estaba en ninguna de las carteleras del AI, ¿no? O sea, estábamos como entre que, pues, o se hablaba de Estados Unidos, China, pero aparece un tipo en Austria de repente haciendo una vaina como estas y en cuestión de semanas ahora está trabajando para OpenAI. Esto a mí me llena un poco como, me da me infla un poco el pecho de pensar que al final no importa mucho la región, ¿no?
tú, tú ves en un mundo paralelo o en un futuro cosas así, o sea, y no te dé miedo pensar en grande, pero que algo así sucediera en estas partes, o sea, ¿cómo- ¿por qué sea en Austria y por qué no se puede dar en el Cauca? Pero acá ya ha pasado. Por ejemplo, la empresa que tenía Diego Aguilar, que se llamaba Tayo, ¿te acuerdas? Talle. Ujú. ¿Verdad? Ellos Sí, sí, así, ¿te Talle. acuerdas? Ellos hacían como los chips para Intel y estaba aquí en Ok, Popayán. Entonces la respuesta buenísimo. es sí, y el talento existe, pero son cosas que se han dado. Nosotros mismos hace muchos años hicimos unas pruebas para unos productos que se desarrollaron para McDonald's y para Disney. Cuando salió un jueguito de Star Wars, nosotros hicimos esas pruebas. Imagínate una empresa del Cauca probando esos productos que se desarrollaron para allá y lo hizo una empresa en Estados Unidos, el producto, y nosotros lo probamos. Entonces, digamos que, why not? No, Ujú. Buenísimo. No tenía Yo Mercedes, ni creo, idea yo ahí. creo que, yo creo que el talento está, pero no es suficiente con que esté en talento. Se necesitan que se alineen otras circunstancias para que, por ejemplo, experiencias como la de Tayo no hayan quedado solamente en demostrar de que se podía, sino que se hubiera generado una masa crítica alrededor. Yo le quería hacer una pregunta adicional a Mercedes, y es, eh, ¿qué rol juega en todo esto la psicología? ¿Por qué Carl Jung? Porque eh, antes de que yo estudiara ingeniería, o quería ser comunicadora social o quería ser psicóloga. Ah, Y de caramba. profesión no fui ninguna. De profesión no fui ninguna. Entonces siempre me quedó la La curiosidad, espinita. digamos. Ujú, siempre me quedó la curiosidad y hace tiempo tuve una terapeuta y resaltaba que fue, pues, una fue humanista, no me gustó, una fue sistémica, no me gustó, entonces me gustó que me complicaran la vida y conocí a esta terapeuta junguiana y de verdad me complicó la vida y creo que fue por Le, ahí. le dan muy, le dan muy Entonces, duro a Jung porque normalmente como que no lo quieren acercar como a no tan científico, ¿no? sí, claro, Estos temas de que no sé, de que la sabiduría es de muchas otras vidas y entonces le el dan muy duro, consciente ¿no? colectivo. Sí, Es claro, su consciente colectivo. sí, claro. Entonces, como que uno dice, me quedo con lo que me sirve, ¿no? En ciertas cosas, sí, claro. sí, de Entonces, acuerdo. Mercedes, y cuando, por ejemplo, te reúnes con el grupo de emprendedores, de inquietos de Popayán del Cauca, ¿también hablan de esto o de qué hablan? no, soy la rara. ¿Qué dicen ellos? No, no hablamos de estos temas casi. Bueno, ¿Qué para tema, hablar de Jung puedes llamarnos a nosotros. Ah, bueno, me Eh, encanta. qué tema entonces sale con ellos? ¿Qué dicen ellos? Ay, pues mira que hablamos de todo un poquito. Es hablar un poco cómo encontraste soluciones a algo, cómo nos podemos apoyar. Pero cuando es entre mujeres, la cosa es distinta porque tienes otros temas de conversación. Sí, hemos hablado de lo que me pasó vendiendo algo en Cartagena porque este tipo pensó que yo le estaba, no sé, creyó una cosa diferente y entonces he pasado momentos en los que termino muy enojada porque no me gusta, ¿cierto? O momentos en los que yo decía como que lo naturalicé y creo que es normal que le pase esto a las mujeres. No sé si entienden por dónde va sí. Sí, sí, totalmente, sí, sí. sí. Eh, Pero me acuerdo mucho que una vez me enojé muchísimo, me molesté tanto que terminé no yendo al cóctel. Yo dije, no importa si hay venta o no hay venta, por allá voy a conocer o no voy a conocer a alguien, no salgo, de verdad me indigné demasiado. Y me acuerdo mucho que yo llamaba a Karen y le contaba, y con Karen hablábamos de esas cosas, y con Mónica, y es un punto, aquí hablando de nombres, para que sepan, Karen y Mónica son otras empresarias de acá del Cauca, Muy pujantes. Ajá. con quienes tenemos muchos temas en común, como mujeres, emprendiendo, que son cosas que no les pasan a los hombres. Y entonces, esto lo hablamos con nuestros compañeros para decirles, por favor, ustedes no hagan esto. Ujú, No es necesario, ¿no? ujú, Y creo que ha hecho que también cojan un poquito de conciencia.
Y lo último que hicimos con nuestra Karen, conectándonos un poco más como con el tema del entusiasmo, a mis propósitos y todo, fue un mapa de sueños. Yo nunca en la vida he hecho un mapa de sueños. Ujú. Y Karen me puso a imprimir las fotos y a comprar el cosito y a darle norte, y fue súper lindo. Entonces son cosas que te conectan contigo y esas son las cosas que a veces hablamos entre muchas empresarias acá en Popayán, pero Eso a mí me no entra, suena. yo no entra. No, me imagino, pero seguramente lo podemos poner dentro de la lista para la siguiente conversación con ellos, que va a tocar hacerlo con Jung sí o sí. Yo quiero conectar algo, Mercedes, de lo que nos dice, si es usualmente de no solo las regiones, de las ciudades y sobre todo de ciudades más pequeñas como las de nosotros, vienen camadas de liderazgo, ¿no? Por Ajá, momentos. Tú sí. ahorita tienes ese grupo tuyo de, digamos, de empresarios que son similares a ti, ingenieros de la Universidad del Cauca, que tienen sus emprendimientos, sus empresas y que, digamos, lo están haciendo bien. Pero también viene una camada adicional, ¿cierto? Viene una segunda o tercera que va detrás de ustedes y tú lo dijiste ahorita. Un momento a otro te diste cuenta que todos eran de Bolívar y después se volvió un mix, Mm. ¿sí? ¿Qué crees que has hecho tú o qué es lo que ha pasado con ese grupo que ha ilusionado a mucha gente a continuar esa senda? Porque con Eduardo lo decíamos cuando él nos contaba la historia de, ¿cómo se llamaba tu empresa? Eduardo, se me olvidó en este Antares, instante. De Antares, Antares. ya, Antares Ese Tecnología. fue, Lindo. ellos fueron, digamos, que pionero. unos precursores, unos pioneros de, digamos, de esas iniciativas. Y después vinieron otros y así sucesivamente. Pero Sí. ¿cómo no solo dejamos, como lo decía Eduardo, no solo dejamos en una iniciativa, sino cómo esto lo hacemos sostenible, que sea más, que vengan más olas de grupos, no solo de empresarios, de iniciativas, pueden ser de artistas, pueden ser de escritores, pero que sigan viendo ese liderazgo, esa energía que, por ejemplo, tú imprimes? ¿Cómo se te ocurre que has hecho que ha marcado la diferencia? Tiene que ver mucho con, por lo menos yo me sentí muy inspirada al conocerlos y a conocer personas que uno las admira por su inteligencia, por supuesto, pero por su nobleza, por su empatía, por su capacidad de conversar, por su capacidad de colaborar. Y creo que eso es más importante que los números, ¿sabes? Que el tener ventas enormes en un lado, en otro, que obviamente es fundamental para que la empresa funcione. Pero una cosa no podría existir sin la otra. O podría existir mucho dinero, pero si es de dudosa procedencia, ¿no? Si para eso tuviste que renunciar a tus principios, a tus valores, como que ya no hace sentido. Y eso es una incoherencia que desconecta a las personas del ser de los demás. Entonces creo que rodearnos de personas coherentes y admirar a esas personas que son coherentes entre el ser y el hacer, me parece que es importante. Y uno no sabe quién lo está viendo. Lo cierto es que uno no sabe quién lo está viendo, así como ellos no sabían quién los estaba mirando. Yo creo que el ingeniero se está enterando Ujú. que tenía personas que lo miraban. Sí, uno no Sí, sabe. total. De acuerdo. Y Ciertamente. si tú ves al grupo de colegas tuyos, ¿qué crees que los ha hecho a ellos únicos y diferentes? Que pues Sí, somos del Cauca. O sea, ¿tú crees que es esa empatía, esa esa nobleza, esa coherencia. conexión, esa coherencia de hacer las cosas que nos ponen a nosotros en el mapa? Para mí es esa coherencia. Sí. Creo que es eso. Más allá de su inteligencia, porque lo son, ¿cierto? Del hacer, de que son súper tesos para salir, buscar un cliente, buscar otro. La forma es el cómo. No es el fin justificar los medios, no. A ver. Creo que tiene que haber mucha coherencia en el ser y en el hacer. Súper, eso está buenísimo. Y dentro de las limitaciones, frustraciones que a veces pasan, A todos los días. ¿cuáles han sido esos comunes denominadores? No, pues imagínate, fue pucha. Mira, uno piensa que conseguir los proyectos es difícil, lo más difícil de hacer la empresa. Pero no tanto, no me vayan a matar por allá mi equipo y mis clientes. Lo difícil, creo yo, que es el manejo con las personas. Entonces, uno intenta tener a todo mundo feliz y eso no pasa. Cuando estás con 5 personas, bueno, con 10, bueno, pero cuando empiezas a ver que la A cosa crecer. crece, Ujú. son
5 mundos, 10 mundos, 40 mundos, 100 mundos que no vas a poder tener 100% feliz. Y creo que para personas que teníamos una mentalidad complaciente, como la mía, por eso terapia, entonces, Ajá. eh, era una frustración, porque quería que la gente estuviese feliz con lo que tenía dentro de la empresa y eso no es así. Es muy difícil, entonces, De retador. acuerdo, eso me parece fabuloso. Si nosotros miramos todo el camino que has recorrido, porque ha sido Sí. espectacular y admirable, Muchas gracias. ¿cuáles son esos momentos que te han dado optimismo? No solo por los resultados, pero momentos que tú has dicho, yo tengo que seguir en esto, no solo por la empresa, no solo por mis sueños, no solo por el mapa de sueños o solo por Young, pero también por algo más grande. ¿Qué es lo que te da optimismo? Y puede ser hasta tu familia, así que puede significar Sí, mucho, o por los que vienen atrás, o por cuando tú ves y dices, wow, he recorrido un montón y la gente lo ve. Tú mismo lo dijiste, nadie sabe si nos está viendo o no. Pero cuáles, si nos puedes contar 2 o 3 momentos que tú has dicho o has respirado optimismo y también asociado como a Bolívar o al Cauca o a Popayán o a los que están alrededor. pues creo que tengo 3 momentos bonitos, bueno, unos momentos bonitos, y es que, cuando uno dice: "Ve, creo que no estoy haciendo mucho", y de repente abres un Instagram que no usas mucho y te encuentras mensajes de agradecimiento, eso es bonito, ¿cierto? Eso es como que te dice: "Ve, tan chévere, qué bonito que las personas digan: 'He logrado esto después de que estuve en tu empresa', así ya no estén con nosotros". Em, Estoy tratando de recordar momentos y es difícil porque se vienen varias cosas. ¿Por qué me pones un número? Entonces, Bueno, o sea, los más alusivos, los Números. más importantes. Ajá. eh, no sé, hay conversaciones que parecen simples y resulta que te devuelven un montón de conciencia hacia lo que estás haciendo, y eso es lindo. Y otra cosa que a mí me motiva mucho es ver la evolución del equipo que ha crecido en la empresa, porque es que algunos empezaron muy chiquitos, algunas empezaron muy chiquitas también. Y ver los líderes en las que se han convertido, las mamás en las que se han convertido, los papás en los que han empezado a tener, o sea, ves gente que salió de la universidad a sus 21 y ya tiene 25, 26, 30 y están con sus Ha hijos crecido. y los ves. No, claro, y los ves en los encuentros de familia que se hacen, que van con sus chiquitines y ves a esos niños empezar a crecer y dices: "Dios mío, estoy siendo parte de una cosa que va mucho más allá de mí". Entonces te exige más responsabilidad y da susto. Claro, Da susto porque es un montón de gente de la que tú no eres consciente. claro, las vidas que estás ayudándoles a ellos a crecer. Mercedes, y cuando vuelves al Morro, cuando regresas a Bolívar a ver a tu familia, ¿cómo te ven ellos? ¿Y tú qué les dices cuando qué haces? Porque te cuento que yo tengo unas amigas del colegio mío y cuando yo les hablo de mis temas de conexión y les hablo, me dice que Laura no hable mucho de ese tema, ¿no? Entonces, tú cuando regresas al Morro, y tú les dices, yo hago pruebas de yo no sé qué, ellos, Mi cómo te familia, ven? pues, yo Ujú. ya no tengo familia en el Morro, tengo Ya. es amigos muy cercanos. Mi familia se vino muy cuando yo estaba muy chiquita, ni de mamá ni de papá, ya no nos queda, sino como un primo muy lejano. Pero para decirles, mi familia no entienden lo que yo hago. Mi familia no Esa tiene es ni una idea. ventaja. Mi Se tiene mamá que sí, hablar poco. sí. Mi Eh, mamá pues sí un poquito más, ajá, pero creo que a fondo, lo que implica todo lo que yo hago, no. Mi papá menos. El que sabe es Pablo, ajá, ajá, pero el resto, mi familia casi no ajá. entiende yo qué vivo, Ajá. qué ¿Qué es lo que respiro. hace esta No, mujer? ¿Qué es lo que hace esta mujer que no le entiendo? Pero sí te ven y te valoran de que, bueno, claro, ha crecido, es exitosa. Y bueno, eso es importante. sí, Ujú. claro, ellos eso sí, a todas las sobrinas nos aplauden. ¿Sí? El orgullo de la casa, las sobrinas. Ah, Claro. qué belleza. Muy bien. Qué bien. ¿Y cómo crees Pero tú, ya conociendo todo este tema de la región y de todo, y que a mí siempre me parece tan importante que cómo nos ofrece, cómo nos vendemos hacia afuera, cómo generamos
esa imagen positiva de nuestra región. ¿Tú qué crees que debemos hacer en énfasis? ¿En qué? Que nos miren, ¿qué podemos? Tú siempre dices cuando vas a tus encuentros y dices, ahí hablas de la región y todo, pero ¿qué crees que es lo más importante que debemos transmitirles a los demás Yo sobre me voy con nosotros y nuestra lo que región? acaba de decir el ingeniero Eduardo ahorita, que me gustó mucho porque también esto de que uno habla del pasado, y yo vengo mucho a hablar del pasado también. eh, Creo que es pensar un poco en lo que se puede lograr. Creo que voy a empezar a cambiar mi conversación un poco hacia lo que se puede seguir logrando. Porque nosotros hablamos mucho de números, ¿no? En el Cauca se ha crecido tanto y el PIB esto y vendemos aquí y llegamos acá, pero es también una mirada hacia lo que podríamos empezar a hacer. Y digamos que dentro del área de tecnología tenemos, no voy a decir que fácil, porque no es para nada fácil vender desde el Cauca. O sea, hay que irse, hay que viajar mucho, implica un montón de inversión de tiempo y de energías en el estar yendo y volviendo. em, pero creo que hay que hablar mucho de lo que se puede hacer y me parece que nosotros nos estamos perdiendo algo muy, muy chévere y lo hablaba mucho con Julián y es entre empresas, las empresas que empiezan a salir solas, ya no es tan fácil irse solo como empresa a buscar algo. Me parece que la generación de un ecosistema, no ecosistema, ecosistema, en realidad le aporta hacia la mirada que nosotros estamos buscando que se empiece a generar dentro del departamento y desde afuera. Entonces yo le decía a Juli, si queremos abrir en otro país, porque nosotros no pensamos en fusionarnos, en aliarnos en ese país. Y entonces creamos una especie de hub y no, no, sí, de hub. Esto tiene otro nombre, pero se me olvidó cómo se llama. Y creamos una especie de alianza en otro país y entonces así nos queda mucho más fácil porque nos hacemos cargo de temas administrativos juntos, del tema comercial juntos. Creo que son conversaciones que hemos tenido y me parece que es una forma entre nosotros también de cambiar la dinámica de cómo empiezan a crecer las empresas. Mira que esa es una manera de cambiar el chip. Casi siempre estamos esperando que alguien venga y nos invite. Mm, Y el liderazgo no, no tiene que ser pasivo. Estamos no, no. aquí, somos buenos y podemos hacerlo y esperamos que alguien venga a vernos para vendernos, ¿no? ¿Por qué no vamos afuera? Afuera hay muchas oportunidades. Ahí está Ecuador, Perú, todo por hacer. Y nosotros Claro, podemos tener muchas más capacidades que ellos, pero no tenemos es la iniciativa. Ese cambio de mentalidad es muy importante. yo digo que ya hay que Sí, aceptar que acá no van a venir. Hay que aceptarlo. Ujú. me gusta eso porque es que la industria de software pues, no es necesario limitarse como a la geografía en la que estás, ¿no? Como finalmente puedes hacer sinergias con, como lo decías, Eduardo, con los otros Mm. países y hay potencial. O sea, bueno, mucha gente hoy en día habla de todo lo que se puede hacer en un posible Venezuela, por ejemplo. Y ahí uno puede jugar, pienso. O sea, ¿por qué Sí, no? Why not? Como dijiste tú. Ujú. sí. Y pues hay dos realidades, creo. ¿Cierto? Las empresas de servicios enfrentan una realidad diferente a las empresas de productos. Tú puedes vender un producto. Si es un buen producto, por internet, si se quiere. Pero hay productos que requieren servicio y que requieren consultoría. Eso requiere cercanía. Y ya no están comprándote mucho por internet. Ya no te están comprando así. Esto del conversarte, del verte, ¿no? De la miradita a los ojos, de si puedo confiar en esta persona o no, ya se está empezando otra vez a dar. Creo que se vivió el momento de pandemia y otra vez como que se contrajo toda esa situación. Entonces sí requiere un esfuerzo de nosotros estarnos moviendo, pero hay que salir, hay que ir. Eso requiere inversión, por supuesto. Requiere otras necesidades que no se tienen en otros departamentos. Digamos, en Bogotá todo pasa, Ujú. eh, y uno se la pasa en Bogotá, Pero ¿no? Buscando. tus mercados son más exterior o nacional. Hemos tenido como Ujú. un equilibrio en los mercados ahorita, ¿ya? Y para buscar mercados en el exterior, por ejemplo, México,
es muy parecido a nosotros. A México le encanta sentarse a conversar, que le invite el cafecito, que le invite la comidita, que, Ujú, que el ujú, taquito. Haga de cuenta, como estar acá en Colombia. Entonces, creo yo, Juan Diego, para tu pregunta, que el mercado también empieza a cambiar mucho y empieza a exigir, pero nosotros desde el Cauca tenemos que estar súper pendientes de qué está pasando en el mercado, cómo cambia. Y pues cuando uno tiene una estrategia empresarial, lo que tiene son renuncias. ¿A qué renuncio? Cuando planeas, haces tu planeación estratégica, defines a qué renuncio. ¿A ujú, qué le digo no este año? ujú. O este Q. Y empiezo a analizar ese no, si fue o no fue lo que necesitaba. Pero hay renuncias que hay que hacer. Y renuncias más personales a veces de lo que uno creyera y de lo que uno quisiera. Eso está En- poderosísimo. Buenísimo. A mí eso me parece poderosísimo. Y ya que nos estamos acercando un poco a cumplir el tiempo, hay cosas que me parecen interesantes que tú dijiste, Mercedes, y es que una, que Popayán y el Cauca juega con ventaja competitiva utilizando la sensibilidad. Y esa sensibilidad es esa sensibilidad de empatía, esa sensibilidad para ir al corazón de las cosas y hacerlo desde el corazón y no solo desde la transacción y desde la dinámica rápida, sino con cierto touch, que lo Oh, puede dar las artes, lo puede dar nuestra historia, y eso está poderoso. Ahora, tenemos las herramientas, sí. los ecosistemas han intentado organizar muchas veces. ¿Qué hacemos entonces para continuar esa senda? No solo a nivel empresarial, sino cómo continuamos sacando más Mercedes al mundo o inclusive que nos ayuden a nivel nacional y regional a fortalecernos. Yo creo que una puede ser como conexiones con mentorías. Mira que el emprender y el ser empresario es se trabaja mucho en soledad y uno termina tomando decisiones, muy malas decisiones en la soledad de la angustia o en la soledad del qué hago y para dónde voy. Entonces yo creo que generar conexiones con mentores y con otras personas que estén un pasito más adelante, que haya cometido ya esos errores y generar esas redes, le sirve mucho a las empresas. Por lo menos este año decidí tener un mentor Ujú, y decidí cambiar la dinámica de mi empresa, ujú. y no tomar decisiones en soledad. Entonces es posible que haya socios y socias dentro de la empresa, que uno sienta que empiezan a vibrar con la empresa. Pero más allá de eso, lo que tú preguntas, me parece a mí que sería lindo, como darles a otras personas que quieren emprender, redes donde se puedan contactar con otros mentores, con otras empresas que hayan tenido algo similar. Y eso hace que tal vez las conversaciones se nutran y sus pensamientos se definan, porque, mira, si a mí me preguntan hoy si yo hubiera tenido empresa, y con la conciencia de lo que implicaba tener empresa, la respuesta quizás no sería un sí radical. Tal Sí, vez no eso lo he hubiera, escuchado muchas veces, sí. tal vez no hubiera renunciado con 2 millones de pesos en el bolsillo. Sí. Entonces, yo creo que tener en mentorías y darle un poco de realidad a las cosas funciona, porque no a todo mundo le funciona. Sí, no a todo mundo le funciona. Correcto. A veces tienes el micrófono apagado, Laura. Sí, no sé por qué se me... Me encanta lo que dijiste porque mis hijos me molestan con mis encuentros de conexión y mis palabras de conexión. Entonces, porque siempre he creído que es que algo que nosotros de verdad necesitamos es conectarnos más entre nosotros, compartir, y por eso me encanta eso que tú hablas de la generar la empatía, de unirse, de esa camaradería que se genera en el sector, porque eso es lo que nos puede hacer a la larga diferentes de ser simplemente empresas productoras de algo, pero me gusta mucho ese aporte. Te Y cedo, mira que Rorro. Ujú, no, o sea, hace todo el sentido cuando estas teorías de productividad definen que la productividad es una red, ¿no? Y por eso cuando pones un colombiano en una red más productiva, inmediatamente el colombiano, pues,
es más productivo, ¿no? Y estas conexiones hacen todo el sentido porque va haciendo la red de productividad que necesitamos. Es que a Eso. veces confundimos el ecosistema con institucionalidad solamente. Ajá, La Sí. institucionalidad es una parte del ecosistema, pero Oye, la parte más importante de un ecosistema es la red de conexiones que se establecen entre los actores. Mantener esa dinámica de conexión es lo que permite que la gente encuentre la colaboración y encuentre las bases para una toma de decisiones mejores. claro, Creo que alguien decía que a la gente no la definen las situaciones, la definen lo que hace con las situaciones. cómo Y actúa. cuando Mercedes habla de que un emprendedor toma demasiadas malas decisiones por la soledad, un ecosistema lo que impide a lo que ayuda es a que sean menos las malas decisiones en solitario y haya más apoyo. Y Sí. eso es un poco la idea fundamental y yo creo que es un mensaje bien poderoso que puede salir de esta conversación. Ujú. Totalmente, Ese es nuestro totalmente. atardecer, ese es nuestro atardecer, que cazamos. Sí, ese es el color del atardecer. Ah, qué bonito. Y así cazamos otro atardecer. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. Este podcast es una iniciativa familiar y nuestro propósito, nuestro único propósito, es encontrar atardeceres entre historias y experiencias de invitados cuya filosofía es crear y creer. Si les gustó esta conversación, déjenlo saber y compártanlo con sus personas más cercanas, amigos o familiares. También estamos mejorando todos los días. Sus comentarios e ideas son fundamentales para continuar con esta aventura. Un fuerte abrazo y continuemos disfrutando de los atardeceres. Hasta la próxima.